El espacio dedicado a hablar de asesoría jurídica como cada semana, como cada martes. Hoy, pues bueno, teniendo en cuenta que se acerca ya acercan esas fechas en las que tenemos que empezar a preparar nuestra declaración de la renta, pues tenemos a un habitual, como es Nicolás Emery del despacho de Moya y Emery, para que nos traiga junto a una compañera que nos va a presentar él ahora, pues unos consejitos prácticos, ¿no? Para hacer una buena preparación para preparar bien la declaración de la renta. Nicolás, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Esperaremos que podamos orientar a los oyentes de cómo tienen que proceder este año. Eso es. Cuéntame con quién has venido hoy aquí al estudio. Pues he venido con Eva. Eva es la persona responsable del departamento de declaraciones de renta. Tenemos una persona que... Ajá. Bueno, en el despacho tenemos dos personas especializadas, una en renta y en otra en impuestos sobre sociedades, y Eva es la persona que en el despacho coordina pues toda campaña que, como ya sabemos todos, que a partir del 7 de abril ya se puede, si no voy equivocado que me corrija, si no, que es cuando ya podemos empezar a solicitar los borradores y a presentar la declaración. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar a desglosar un poco lo que es esto de la renta. Si quieres, Nicolás, vamos a empezar introduciendo, pues, para la gente que no lo sepa, qué es la declaración de la renta, si quieres, y luego a partir de ahí, pues, vamos a intentar dar consejitos, ¿no? Bueno, vamos a ver, la declaración de renta, pues, desgraciadamente o afortunadamente, depende del lado que se mire, pues todo el mundo estamos obligados a presentar o a contribuir con parte de nuestros ingresos con las arcas, con los gastos del Estado, ¿no? Uh-huh. Es un mandando constitucional y así lo tenemos que hacer. ¿Cuáles son las peculiaridades? Que en principio hasta hace unos cuantos años, pre-pandemia, pues todas aquellas personas que no ganasen más de 22.000 euros y percibieran las rentas de un solo perceptor, no tenían que presentar la declaración de renta, porque de alguna manera cuando se hacen las retenciones, cuando en origen donde estamos trabajando, nuestro empresario nos tiene que aplicar las retenciones sobre unas directrices que le hemos marcado nosotros, indicando la situación familiar, nos hacen las retenciones y estas retenciones tienen que ser equivalente a aquellas retenciones aquel pago que deberíamos hacer a la hora de presentar nosotros la declaración de renta. Ahora bien, siempre hay unas pequeñas diferencias. Te puedes con una situación que tienes si ya eres de una cierta edad, tienes una hipoteca que tienes derecho a desgravarte la hipoteca. Si tienes hijos o si tienes algún hijo que está estudiando fuera o que estás pagando un alquiler, pues puedes solicitar pues la devolución de parte de estas retenciones. Todo ello porque hay unas declaraciones especiales marcadas por el Estado y como es un tributo que está cedido a la comunidad autónoma, pues también la comunidad autónoma lo que hace es crear una serie de bonificaciones o deducciones para que la carga fiscal no sea tan pronunciada a la hora de pagar. Uh-huh. En 2023 sigue presente esto, ¿no? De que la gente que cobra menos de 22.000 euros no está obligada a presentarla, ¿no? Sí, queda presente de que... Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado que antes no pasaba y ahora sí pasa? Que en la época prepandemia, pues la gente cobraba desempleo, muchas de las personas no llegaban a cobrar 1.500 euros del desempleo porque tenían una contratación más larga, y no vienen obligados a hacer la declaración de renta. Al haberse acortado las temporadas y que la gente trabaja menos meses, están cobrando desempleo o están cobrando la ayuda. Aquellas personas que están cobrando el subsidio de desempleo y están cobrando el salario, pues sí tienen que venir obligados a presentar la declaración de renta, independientemente que no lleguen a los 22.000 euros, siempre y cuando lo que hayan cobrado el desempleo no supere los 1.500 euros. Ahora bien, aquellas personas que tienen la ayuda, que creo que son 440 euros, ¿cuánto es la? 400 y algo. 440 euros, lo multiplicamos por los 3 meses, que normalmente es lo que hay de desempleo, no llegan a los 1.500 euros, por lo tanto no estarían obligados a presentar la declaración. Claro, el presentar la declaración de renta a estas personas les crea un perjuicio, porque la empresa nos ha hecho las retenciones sobre un periodo del tiempo que hemos trabajado. Hemos estimado 9 meses y hemos trabajado 9 meses, nos han hecho unas retenciones sobre 9 meses, pero después cuando vayamos a incorporar lo que percibimos del desempleo,
no nos han retenido nada, y esto supone que cuando vienen a hacer la época de hacer la declaración de renta se acuerdan de los ministros de turno de que les han hecho un traje que después tienen que pagar por haber cobrado el desempleo, tienen que pagar en la renta, o sea que tienen que volver parte del dinero que han cobrado. Ajá. Bueno, precisamente este es uno de los temores, ¿no? De cuando vas a hacer la declaración de la renta, el no saber si te saldrá a pagar o te saldrá que te paguen, ¿no? Si te saldrá devolver o a que te den. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Igual me lo puede responder un poco más, Eva. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta para intentar o para hacerlo lo mejor posible para que, pues bueno, o no tenga que pagar mucho o si puede ser que me devuelvan? ¿Qué hay que tener en cuenta? Vale, lo primero es saber si cobras solo de un perceptor o de varios. Ajá. Y luego las deducciones que te puedes aplicar. Si eres menor de 35 años y pagas un alquiler, aplicarte la deducción por alquiler, ¿vale? Que son como hasta 400 euros. Luego la deducción por hijos, ¿vale? Si tienes hijos menores de 6 años, hay una deducción por cuidado de menores, ¿vale? Si tú pagas el comedor, actividades extraescolares en el colegio, siempre y cuando lo pagues por banco, hay una deducción hasta 600 euros. Que claro, que estas deducciones, pues depende de lo que cobres, pues van. Es una buena ayuda. Es una buena ayuda. Sí, sí. ¿Algo más? Bueno, lo que ha apuntado un dato que ha apuntado, ¿verdad? Es que los pagos que se tengan que hacer hay que acreditarlos. Ajá. Y la agencia tributaria, así como va pasando el tiempo, lo único que está aceptando es que si tú tienes unas actividades extraescolares, que estas actividades extraescolares o estás pagando el comedor del niño, siempre sea pago por transferencia bancaria, porque es la única forma de ver que realmente has pagado, porque tú te puedes inventar el dato. Ten en cuenta que cuando hacemos la declaración de renta estamos haciendo una autoliquidación, o sea que nosotros estamos diciendo que lo que estamos presentando es cierto y tiene es real a efectos de la agencia tributaria, o sea que no te inventes las cosas, porque también se puede cruzar información. Ahora bien, el día de mañana viene la agencia tributaria y como pueden venir en un plazo de 4 años, ahora este año 2023 prescribe el año 2018, por lo tanto solamente nos pueden revisar a partir del 30 de junio, solamente nos podrán revisar del 2019 para adelante, por lo tanto hay que tener todos los justificantes y guardarlos muy bien. También el pagarlo por el banco tiene doble garantía. Una, por parte nuestra, de que en cualquier momento se nos pierden los papeles, podemos ir a la entidad financiera y decir, oye, quiero que me saques estos justificantes de estos pagos. Los tenemos ahí. El banco, en este caso, nos está haciendo de archivo y aparte cumplimos con un mandato que nos da la agencia tributaria, es de, oye, mientras menos efectivo se maneje, mejor, que se pague por banco. Aparte de lo que está comentando Eva, también existe otros aspectos que podemos aprovechar, y es que y lo hemos hablado aquí algunas veces, cuando aplicamos una nómina mixta, hay determinados gastos que nosotros tenemos, por ejemplo, el pagar la guardería hasta los 3 años, pues a efectos de si no lo paga la empresa, tenemos una retribución mixta, si lo pagamos a la empresa, esta retribución está exenta de tributación. Por lo tanto, no lo incluiremos como ingreso para nosotros. Por lo tanto, si pagamos pues 300 euros de guardería durante 12 meses, vamos a ser, tendríamos 3.600 euros de ingreso que no ha pagado la empresa, pero en mi nombre. Esta retribución no se incluiría en la declaración y tendríamos un ahorro importante en nuestra declaración de renta. Solamente por el hecho de decirle a nuestro empresario, oye, por favor, págame tú la guardería y me lo descuentas de la nómina. Eso sería una cosa. Y después exactamente, y sobre todo ahora que está tan en boca de todos los beneficios a la mujer, también tenemos otro aspecto que es los seguros de enfermedad. Las mujeres suelen tener, la mayoría, un seguro privado de enfermedad. Ajá. También, si me lo paga la empresa, en lugar de pagarlo yo directamente, me lo paga la empresa, hasta 500 euros por miembro de la unidad familiar. O sea que si tengo un hijo, 500 euros yo y 500 euros mi hijo. También estaría excluido de cotización en la
Seguridad Social y de Hacienda. Por lo tanto, también ahorraríamos unos cuantos euros en este aspecto. Estamos hablando de grandes cantidades, pero entre las dos cosas, pues puedes llegar a los 400 o los 500 euros al año, que son unos 50 euros cada mes, que siempre ayuda para ir a tomar un bocata de vez en cuando. Hombre, y si todo eso te lo descuentan de la renta, no lo tienes que pagar, pues mucho mejor. Este me parece un aspecto importante que entiendo que no se debe conocer mucho. ¿O sí? No se conoce mucho. Las grandes empresas lo aplican porque de alguna manera lo que hace es incentivar de que haya más dinero en el bolsillo a final de año, a final de mes con la nómina, ¿no? Son retribuciones exentas de tributación que yo encuentro que se tendría que potenciar más. Ahora bien, es más trabajo tanto para la empresa o para la asesoría que está llevando las nóminas, pero al fin y al cabo lo que nos interesa a todos es tener un poquito más de dinero líquido en el bolsillo a final de mes. Y no estamos añadiendo un gasto, estamos sustituyendo la forma de pagar, y lo que nos ayuda a tener más efectivo. Bueno, esa declaración de la renta que empieza ya, queda nada, muy poquito. Y bueno, hay muchas preguntas, ¿no?, de la gente. Por ejemplo, ¿cuánto es lo normal, por ejemplo, que te salga a pagar? Es decir, ¿siempre hay una cantidad o un porcentaje que suele ser, no sé si común o habitual o genérico a la hora de que te salga a pagar, o qué? ¿Cómo va todo esto? Vamos a ver, en principio, la declaración de renta, si solamente tienes un solo perceptor y te han hecho bien las retenciones, te debería salir 0. Siempre sale un par de euros, porque hay diferencias y tal, pero en principio te debería ser 0. A partir de ahí, si solamente, independientemente del importe, independientemente que cobres 22, que cobres 50.000, la empresa está obligada a retenerte la misma cantidad que tú tendrías que declarar en tu declaración de renta. De IRPF hablamos. De IRPF. O sea, te tiene que retener el concepto de IRPF de la nómina, te debería salir 0. Todo lo que te salga a partir de ahí es que algo no funciona. Entonces tienes dos opciones. Pagas la diferencia, que es lo que te toca, o bien dices, yo tengo un sueldo neto pactado con mi empresa y yo puedo incluir en mi declaración de renta las retenciones que no me han hecho correctamente. Por lo tanto, te puedes deducir una retención que no has percibido. Esto trae más problemas, pero la ley lo dice así. O sea, que lo puedes hacer. Esto igual mucho papeleo todo esto, ¿no? No, después te piden explicaciones. Claro. Y ahora yo aconsejo de que en el momento que en la renta si no te han retenido bien o te sale a pagar la declaración, como consecuencia de esto, tú has cobrado más cada mes y ahora tienes que regularizar con la empresa. Desde que se implantó este sistema, normalmente la gran mayoría de las declaraciones de renta son sobre todo para los trabajadores, son negativas o a pagar muy poco. Solamente cuando añadimos que, por ejemplo, tenemos casos que tenemos personas que están trabajando en 3 o 4 sitios durante el año porque no les gusta donde trabajan o le ofrecen más dinero en el otro, pues claro, tienen una retención mínima en nómina, y entonces les dicen, oye, tienes que pagar la diferencia. Pero, por lo general, contestando tu pregunta, una persona normal, si está trabajando todo el año, no le debería salir a pagar. Es decir, que teniendo una cantidad, un porcentaje de IRPF normal, que no sé qué cantidad es esa. Depende de lo que estás ganando. Depende de lo que estás ganando siempre. O sea que no todo el mundo es igual. Porque sí que es verdad que ahora con el tema de los contratos que ya son fijos o que tienen que ser fijos, el del 2% ya ha desaparecido. Ese IRPF del 2% prácticamente ha desaparecido, ¿no? Sí. Ese sí que era el mínimo. Este era el mínimo para contratos inferiores a un año. Ahora bien, los fijos discontinuos, que eran contratos fijos, pero lo que tenías que hacer era no aplicar el 2% mínimo nunca. Podías aplicar el 0%. ¿Por qué? Porque lo que tenías que percibir durante la temporada no iba a superar el umbral donde tenías que empezar a pagar. El 2% era pues una cosa que se puso ahí la agencia tributaria para que alguien pagara. Si colaba, ¿no? Exactamente. Entonces, si eras un poco inteligente, a lo mejor, o si lo sabías, lo podías quitar. Eso se puede hacer, ya no se puede hacer. No. Lo que sí te encuentras muchas veces es gente que te dice, oye, por favor, reténgame más.
Claro. A mí no me gusta, porque después siempre hay problemas. Después me has retenido más, o ya que me retienes más también me puedes retener menos. La norma dice que sí te pueden retener más, porque puedes decir, bueno, yo quiero hacer unas previsiones de futuro. Para que luego te salga a que te devuelvan, ¿no? O que te devuelvan, o amortiguar otros gastos, otros ingresos que puedo tener que no están contemplados en la nómina, y te puedes encontrar que, claro, una vez que lo haces no puedes retroceder. No es aquello que estamos una carta blanca que un año apliques una retención. Claro. Siempre tienes que aplicar la retención que has pedido y la más alta. La retención no la puedes elegir. Mucha gente se equivoca. La retención, la mínima, es la que es y la que sale de tablas. Y en el caso de que no se aplique correctamente, la empresa, que es el pagador, que es el que retiene el dinero en nombre de la agencia tributaria, es el que se hace responsable si lo hace bien o lo hace mal. Por lo tanto, hay que hacerlo bien. Y si hay que ante cualquier duda, yo aconsejo siempre, ante cualquier duda, retener más. Porque así te salvas cualquier tipo de... Un poco el problema. pellejo, ¿no? Exactamente. Bueno, lo has dicho tú. Bueno, claro, no sé si tenemos alguna... Yo mis preguntas están respondidas. No sé si tenéis vosotros alguna que haya que responder de gente que os llega y os pide consultas en este sentido. Bueno, yo lo único que vemos a partir creo que es el 7 de abril, que se abre el plazo, la gente ya podrá empezar a bajar su declaración, digamos, su borrador de la renta. Ajá. Tendrán que ir a la declaración de renta que hicieron el año pasado, que corresponde al año 2021, irse a la casilla 555, ponen el importe que sale en esta casilla, y después la agencia tributaria, a través del certificado certificado digital, o bien sobre el PIN clave, me parece que se llama. Clave PIN. Pues sí, el clave PIN. A veces me sale un poquito el English. Doy la vuelta a las cosas. Pues le vendrá el borrador para que lo puedan descargar. El borrador es un instrumento muy importante, digamos. Nosotros lo empleamos mucho. Nosotros siempre nos bajamos el borrador de todos los clientes que vienen a hacer la declaración de renta, con el objetivo de verificar primero que no se nos escape ninguna retribución, que puede pasar, y también repasar que está correcto, porque a veces te encuentras que la agencia tributaria tiene los datos erróneos, y tienen los datos erróneos porque los datos ya no los introduce la agencia tributaria, sino los introduce los señores que confeccionan las declaraciones. Gente como nosotros, puede ser la empresa, puede ser una asesoría, están confeccionando el modelo 120, el 190, el 123. El 190 es una declaración resumen de las retribuciones del año. El 123, pues si hay dividendos o otro tipo de ingresos bancarios o demás. Y claro, puede haber errores. Y el borrador siempre hay que revisarlo. No os diga, me llega el borrador, lo confirmo. No. Lo que hay que hacer es recibir el borrador, no mirar, me sale devolver 5.000 euros. Confirmado. A lo mejor falta algún dato y después te lo reclaman y con recargo. Y los recargos nos estamos yendo sobre el 32%. Por lo tanto, normalmente los borradores están bien, pero yo aconsejo de que siempre se revisen, porque nos hemos encontrado que, ya no siendo exagerado, pues pueden encontrar que prácticamente el 50% de los borradores les faltan datos. Jolín. Un dato de una guardería, un dato de un seguro de enfermedad. Y esto es, claro, volver a leerlo. Una vez acabas, vuelves para arriba y luego vuelves a repasar todo. Para eso está Eva. Oye, precisamente, ¿cuánto de importante es hacer la declaración de la renta con alguien que sepa? Como un profesional. Yo creo que es sumamente importante. Porque la mayoría de gente la hace sola, ¿o no? Bueno, sí, pero claro, si la haces sola, mucha gente se la hace sola por dos motivos. Uno, tengo el borrador aquí, me lo manda la agencia tributaria, estaría bien, pum, confirmo el borrador. Después otra gente dice, bueno, yo voy a revisar la declaración a ver si me puedo rascar algo. Normalmente, no siempre, pero la mayoría de veces siempre se puede rascar algo, o se corrige alguna cosa, o corregir algún dato de filiación. Es muy importante que un profesional te mire la declaración de renta, porque después, si no lo haces bien,
todos son cartas. Y cuando te mandan una carta a la agencia tributaria por una cosa en concreto, no es una carta. Son al menos media docena. Te mandan te mandan un requerimiento. Después del requerimiento te emiten una declaración para que presentas unas alegaciones si no estás de acuerdo con te la mandan. Si no estás de acuerdo con las alegaciones, después tienes que presentar un recurso de reposición. Si después del recurso de reposición, pues tienes que pagar y puedes ir al Tribunal Económico. Por lo tanto, es muy importante que la gente se asesore. Y además, hoy en día, bueno, nosotros tenemos una campaña especial para las declaraciones de renta de no empresarios, de gente de la gente trabajadora, con la intención de facilitar la labor de no tener que ir a la agencia tributaria y desplazarse y hacer colas allá. Porque después, yo siempre digo que la declaración de renta es nuestro producto estrella, porque todo el mundo la tiene que hacer, lo que te decía al principio. Algunos están contentos que la renta la tenemos que hacer todos, porque es un producto gancho para el despacho, en el sentido que con la declaración de renta, pues la gente mucha gente viene por otras cosas, ya no solamente por la declaración de renta. Pero aprovechan a lo mejor, ¿no? Exactamente. Precisamente, ¿qué consejos les dais a estas personas que vienen? Un consejo que se podría dar aquí ahora, por ejemplo, si nos imaginamos ahora que estamos delante de ese borrador o de la misma declaración de la renta, ¿qué consejos me darías a mí o qué consejos le das a la gente cuando acuden a la hora de hacer una declaración correcta? Venga, tú que haces las declaraciones. A ver, venga, por eso, que he hablado un poquito, Eva, que he hablado un poquito. No, confirmar que los ingresos del trabajo sean los correctos, y luego los inmuebles, son muy importantes. Que los inmuebles que le están poniendo en el borrador sean correctos, si cobras alquiler, si la vivienda es tuya, porque a veces te pone que tienes un 100% de una vivienda y realmente no es tuya, o tienes la mitad, entonces es bastante importante eso. Claro, el tema de los salarios, entiendo que puede ser fácil equivocarse porque imagino que o necesitas todas las nóminas de todo el año o si no la lías. ¿Ahí qué hacéis vosotros? ¿Recomendáis eso? ¿Mirar todas las nóminas y qué? A ver, normalmente la gente sabe lo que cobra o sabe su bruto, entonces pues es con fácil el de bruto ver. lo multiplicas a lo mejor. Sí, o que esté el paro, si ha cobrado paro, que estén bien los importes que ha cobrado del paro, sobre todo estos años atrás con los ERTEs ha habido un poco de que a lo mejor les ponen que han cobrado más y realmente luego han tenido que devolver. Claro, yo por ejemplo, mira, en mi caso concreto, como este año se ha cambiado el tema del 2%, pues a mí en 2023 me aplican más del 2% de IRPF. En mi caso, para hacer una buena declaración y sin equivocarme, porque cobro un poco menos que el año pasado, ¿qué tengo que tener en cuenta? Bueno, seguramente te saldrá más a pagar, porque es una persona que debe tener un sueldo considerablemente bueno. Bueno, ojalá. Ahora bien, lo que hay que hacer, digamos, ahí añadiendo una cosa que ha comentado Eva, es que también lo que facilita mucho es que las empresas sobre el mes de febrero, mes de marzo, suelen enviar un certificado, digamos, indicando lo que ha cobrado el trabajador, lo que se le ha retenido y lo que ha pagado en concepto de seguridad social. Por lo tanto, se facilita y no tenemos que sumar las nóminas. Digamos, peor era en el pasado cuando lo teníamos que hacer todo a mano, cuando no había ordenadores. Digamos, era un calvario, porque tenías que sumarlo todo y encima hacer todos los cálculos de la declaración de renta sin ordenador. Ahora bien, el tema en principio, no tendrías, con la eliminación del 2%, lo que te he dicho antes, si solamente has trabajado en un sitio, lo tienes más o menos controlado, porque sabes que no te deberías salir a pagar. Ahora bien, si has trabajado en más de un sitio, pues seguramente, y solamente te han retenido el 2%, no te han retenido acorde a tablas, entonces seguramente te saldrá un pico a pagar. Pero bueno, esto es mirarlo, pegas un salto ahí al despacho y en un momentito. Son Caleb, ¿no? O Rita te dan un repaso al tema y lo solventamos, ¿no? Y lo solventáis. Bueno, pues aspectos muy, muy a tener en cuenta, desde luego. No sé si nos quedamos ya sin tiempo, no sé si hay algo más que nos quede por aconsejar. Creo que en media hora hemos abordado bastantes cosas. Lo único que aconsejaría a la gente, que ya que el plazo se abre el 7 de abril y cierra, creo que es el 30 de junio, que no se espera el último momento. Que no se espera el último momento, que aunque lo informen de que la declaración le sale a pagar y informen que lo pague la agencia tributaria,
pase el recibo por el banco, que se puede hacer muy sencillamente. Ya no es aquello de que tengo que pagar al gestor o tengo que ir al banco para entregar la declaración. Ya no lo puedes hacer. Digamos, nos quitan trabajo, eliminan puestos de trabajo de por todos lados. Lo que tienes que hacer, informas de la declaración, dices, ¿qué me sale a pagar? 50 euros. Pues bueno, Eva, informa de que lo quiero pagar por el banco, lo quiero pagar en un plazo o lo quiero pagar en 2 plazos. Me olvido, he ido el 7 de abril o el 15 de mayo y la agencia tributaria nos girará el recibo el día 30 de junio, el último día del plazo. Y nos quitamos cosas del medio, porque eso es que ocurre. La mayoría, los últimos días, la gente que está haciendo declaraciones de renta está muy cansada porque se trabaja mucho, se atenden mucha gente. Además hay que pensar que la mayoría de veces se atiende 2 veces a la persona, una vez cuando trae la documentación y una vez cuando se le entrega, por lo tanto es doble trabajo. La gente está cansada. Por otro lado, las horas, como hay mucha gente que espera al final, hay menos horas de recepción tanto en la agencia tributaria como en las asesorías. Y vale más saber lo que me sale pronto y no tener el disgusto el último día. Esto sería el mayor consejo, y ir a profesionales para que lo hagan. Pues aquí queda. Nicolás, Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros dándonos estos consejos y nos vemos la semana que viene. Y estás invitado a que pases por el despacho a que te asesoren o coger el recado que me hará falta.